¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de las pérdidas económicas que ha sufrido la industria nacional por la pandemia. No, escuchen los datos, de veras. Fíjense, uno de los principales indicadores para comprobar la crisis de desempleo, aún contra lo que diga el gobierno federal, porque siempre tendrá otros datos, es la cantidad de personas que ha retirado dinero de las Afores. De enero a julio se realizaron 1.575.522 retiros parciales por desempleo, solicitados por 997.447 trabajadores, casi 1 millón. Esto equivale en dinero a 10.563 millones de pesos retirados de las 10 Afores, sustento de una familia entera o que de alguna manera contribuían al ingreso del hogar. Lo retiraron para salir avante unos cuantos meses que seguramente a muchos ya se les acabó. Según datos de la Secretaría de Salud, fíjense, 42.2% de los fallecidos hasta el 25 de julio están conformados por personas, es decir, el grupo, según los datos, este 42.2%, son personas en plena edad productiva. Estás hablando entre los 18 y 59 años, no es tercera edad. Es edad productiva, 42.2 de los que han muerto. Sector inmobiliario, uno de los más afectados por la pandemia, sobre todo en el segmento industrial y las oficinas corporativas. Como parte de las medidas para evitar la propagación del virus, el famoso home office se convirtió en una alternativa que muchas empresas están ya considerando de manera permanente. Aquí paréntesis, en Estados Unidos, por ejemplo, las oficinas de Google se fueron a la mitad, físicamente hablando. Físicamente, ya no existe esa gran oficina, es la mitad de esa oficina y los demás desde casa. Resulta más conveniente para empresas, muchas, invertir en tecnología para que los empleados realicen su trabajo desde casa que rentar oficinas que cuesta un dineral. Hasta hace 5 años se inauguraban con relativa frecuencia muchos edificios. Por ejemplo, acá en la ciudad, amigos de la República, en Reforma, la calle de Reforma, en Insurgentes, por ahí de Santa Fe, pues se inauguraban. ¡Ay, la inauguración del edificio, el Dorito, ¿no? El esto, así. Muchos tienen nombres así como apodos. Esas oficinas hoy están vacías. Vacías. La industria hotelera reporta una ocupación inferior al 10% y se prevé que al reabrirse la recuperación tan solo sea del 30%. Ahora, para el turismo no solo se requiere la reapertura de hoteles, sino que existan ingresos para que entonces esa gente gaste en el turismo. Vas al hotel, pero vas a la playa, pero compras el coco, te compras la cerveza, pero entonces vas en la noche a cenar a un restaurante y los chavos se van de antro, y etcétera, 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 etcétera. ¿Pero qué creen? Pues como hay desempleo, ¿cómo vas a gastar? O sea, ¿cómo vas a reactivar? Por lo menos 11 millones o 12.5 millones de personas en México, por lo pronto no pueden viajar, pues están desempleados. Así es. Fíjate, todavía no llego a lo... Bueno, ya con esto estamos terrible, ¿no? Ahora, el sector de la vivienda, ese que creen, no ha parado. La crisis económica ha dificultado el pago de créditos y por lo tanto la posibilidad de vender las casas o de comprarlas. Resulta que
esta opción, a veces en medio de la crisis encuentras grandes oportunidades. Y también quienes tienen una casa, pues ahora prefieren rentarla. A estas familias, muchas les queda la opción de rentar. Incluso muchos mexicanos están comprando, los que pueden, de un sector productivo, clase media alta, propiedades en Miami, en Texas, o sea, toda la zona de Woodlands, Houston, etcétera, o se van a toda la zona de Los Ángeles, San Francisco, o toda la zona de San Diego, lo más cerquita ahí como de la frontera, pues, porque ¿qué creen? Les sale más barato las facilidades para pagar algo del otro lado que aquí, en México. Entonces, por ejemplo, las compras por internet, el sector industrial de las bodegas pues, ha tenido un impulso. Multibodegas, por ejemplo, pues digo, se considera que se necesita espacio para almacenar todos los productos, por ejemplo, de Amazon, pero en el caso de Multibodegas que conocemos y es una marca que se anuncia aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Mucha gente está mandando todo a las bodegas, agarrando su vuelo de avión, agarrando a los mocosos, a los chamacos, y llegan a rentar algo con una visa de turista por los primeros 3 meses a ver cómo lo resuelven. Claro, pues tienen que tener de acuerdo los activos. Fíjense, a largo plazo, esto podría afectar a todos los centros comerciales, como ya ocurrió en Estados Unidos, porque el e-commerce empieza a crecer. Cuando yo leí que en Estados Unidos, esto fue hace 3 semanas, un mes, 15,000 tiendas cerrarían, dije, no, pues espérate tantito. De todas las marcas, ¿eh? De todas las marcas que tú puedes conseguir y comprar. En todos los niveles. Y todos los niveles cuando vas a un centro comercial o a un outlet o a donde vayas a comprar. Fíjense, la aviación. Empresas reportan una pérdida promedio del 90% entre abril y junio por el cierre de actividades productivas y de turismo. Para enfrentar este panorama, algunas aerolíneas incrementaron su participación en el mercado doméstico, ahora que, por ejemplo, Interjet dejó de ser competencia con sus aviones de Airbus. Volaris tiene el 50% de este mercado. Aeroméxico el 24%, Interjet tan solo el 3% y el restante se divide entre Aeromar, TAR, Eurocalifa y Magni Charters. Industria cinematográfica aporta 50,000 empleos directos, 150,000 indirectos, pero con la cuarentena 100 salas cerraron definitivamente dejando sin empleo a 600 personas. Y ya no hablemos del entretenimiento, que es terrible. ¿Tú te has visto afectado por la pandemia? De eso vamos a hablar hoy, mi querido Emilio. Sí, de los empleos que pues no se han creado, desafortunadamente, y al contrario, se están perdiendo muchísimos. Así que quédense con nosotros hasta la 1 de la tarde. Tenemos historia también el día de hoy. Pie derecho, quédate conmigo.